Hola, mi nombre es Delgado Hernández José Francisco, pertenezco al Tecnológico Nacional de México en Celaya. Soy del grupo primero B de Mecatrónica. Esta es mi materia de programación básica con el maestro Ricardo González González. Yo les voy a dar una explicación. Va a ser un video de mínimo 10 minutos en el que vamos a dar una explicación sobre el tema. Este es el tema de la actividad 4 y sigue siendo la introducción a la computación. Cuando hablamos de la computación nos referimos a, como ya lo había dicho en el anterior video, el hardware y el software, lo cual es algo que son dos partes fundamentales de la computación. Y en este caso vamos a hablar un poquito más de lo que es el software, pero del sistema operativo, pero de los programas que tiene este sistema operativo. Es parte de una estructura que se lleva y estos programas están hechos a base de un lenguaje de programación, como también ya lo habíamos dicho. En este caso estamos usando C++. En C++, como lo explicamos en la vez pasada, es un programa bastante bueno, bastante completo, complejo. Tiene la parte de la programación estructurada y la parte de programación orientada a objetos. Esta parte que digo de programación orientada a objetos es algo que hace a C++ un programa diferente a los demás, ya que los demás no tienen esta parte fundamental en donde, es uno de los que lo tiene, en donde C++ nos ayuda en la programación orientada a objetos. Tiene muchísimas ventajas en cuanto a trabajo y organización. Podemos organizar las cosas de mejor forma. Como lo decía en la vez pasada, en el anterior video, la programación estructurada es una forma bastante organizada. Pero con la programación orientada a objetos vamos a tener la posibilidad de no escribir todo esto, de no llevarnos tanto tiempo escribiendo programas tan largos, porque con la programación orientada a objetos podemos hacer unas partes menos complejas, porque tiene 4 características que son muy importantes. Más al rato hablaremos de ellas, pero algunas son la herencia, el poliformismo, algo así, poliformismo, la herencia, ¿cómo se llama? El polimorfismo, la abstracción, y el encapsulamiento, ¿no? Estas 4 características que tiene la programación orientada a objetos, pues es algo que le da un plus a este programa, porque como les digo, hace que sea más menos largo y así. Y estas características lo dicen porque, por ejemplo, vamos a empezar con la abstracción. La abstracción pues es esta parte en donde en la programación orientada a objetos realizamos una abstracción de lo que vamos a realizar. La abstracción es el arte de pensar, ¿no? De pensar en la mejor forma como para resolver un problema sin que tenga demasiados revolventes o muchos conceptos, simplemente como una abstracción para que sea lo más simple posible. Estos conceptos se van a dar a través de dos cosas, que son los atributos y los métodos. Los atributos y los métodos son esta parte de la programación orientada a objetos en donde nosotros tenemos 3 objetos. Vamos a poner este ejemplo. 3 objetos. Un objeto amarillo, un objeto es azul, un objeto es verde.
Estos tres objetos vamos a elegir el amarillo, por ejemplo. Y en este objeto amarillo tenemos un atributo y tenemos un método. ¿Qué viene siendo cada uno? Pues en el objeto amarillo el atributo está haciendo este concepto de lo que es. ¿Qué es el objeto amarillo? Pues podemos decir, es un color claro, ¿no? Un atributo. Y un método, ¿qué puede ser un método? Pues, ¿para qué lo usas? ¿Para qué lo estarías usando? ¿Cuál sería su uso de este color? Pues, pintar, simplemente, ¿no? Un método, pues es pintar con este color. Y pues todas sus características van en el atributo y sus métodos, pues o bueno, sus usos en el método, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene la programación orientada a objetos que ayuda bastante y con la abstracción, como les digo, es la parte de pensar en donde el atributo y su método se organiza en un solo objeto. Entonces, entre estos objetos existe se comparten los datos. Entonces, los datos que vienen siendo iguales, las mismas estructuras, pero con cambios de nombres o de cosas muy leves, pues ya no es necesario escribirlo muchas veces, porque al final de cuentas se está compartiendo. Y esto viene siendo con otra de las características que viene siendo la herencia. La herencia es una parte en donde un objeto le da la herencia a otro objeto, y quiere decir que comparten las características. Por ejemplo, la herencia de tu abuelito que tenía los ojos verdes y tú también la tienes, ahora tú tienes también los ojos verdes. Pues es lo mismo con los programas. El programa tiene una carátula de una calculadora, digámoslo así, pues en herencia va a tener esa misma carátula, pero no necesariamente los mismos resultados, porque va a tener sus propios atributos y sus propios métodos. Creo que con esto queda un poquito más claro. Tiene una otra característica muy buena de la programación en todo objetos, que es el encapsulamiento. El encapsulamiento es esta parte en donde estos datos que tiene nuestro objeto no vamos a dejar que salgan de esta parte, porque si no podría llegar a muchos lugares, podría compartirse en todos lados. Entonces tiene un encapsulamiento, y más que nada para la organización del mismo programa, porque como está dividido en muchas estructuras, como decíamos antes con la programación estructurada, pues esta es una programación estructurada de programaciones estructuradas. Entonces, como estas pueden compartirse datos entre sí, hay una parte en donde nosotros encapsulamos y decimos, esta parte de aquí no se mueve, esta parte tampoco, para que no pase datos a todo el programa y pues se haga esto, ¿no? Entonces se hace el encapsulamiento. Y por último, el polimorfismo, que le da simplemente como le da su característica especial, que era lo que les decíamos, ¿no? Comparten funciones, comparten datos, pero al final tiene su propia característica. Bueno, por ejemplo, podemos dar otro ejemplo de la programación orientada a objetos. No sé, una plataforma en donde la plataforma del sí, en donde todos entramos a nuestros datos, y la única plataforma en la que está para colocar el correo y la contraseña. ¿Qué pasa aquí? Nosotros llegamos a esa plataforma, y esa plataforma está hecha, digamos que especialmente para nosotros. Bueno, estaría especialmente hecha para nosotros, pero con la programación orientada a objetos no es necesario, ya que se comparte esta característica de ese recuadro y esos dos recuadros para contraseña y correo se comparten para todos los usuarios, para que ya nada más cada quien meta sus datos y sus atributos y sus métodos. Entonces, pues esto es la programación orientada a objetos. Ahora sí que el lenguaje C++ pues es bastante útil. Como lo decimos, tiene mucho de qué hablar, tiene muchas características muy buenas.
como les decía, programación estructurada versus programación orientada a objetos, creo que es mejor la programación orientada a objetos, que fue algo que en C no estaba y en C++ se lo agregaron, entonces fue algo muy bueno. El diseño de algoritmos, viene siendo a base de como les comenté hace rato, la programación estructurada, en donde tienes un inicio, tienes una decisión, tienes muchas cosas que puedes como tomar y así, ¿no? Y estos tienen, para hacer tus diagramas de flujo, tus pseudocódigos, tienes su propio símbolo con el que tú te puedes dar cuenta a qué te estás refiriendo. Por ejemplo, no sé, a una decisión, al teclado, a un dispositivo de entrada o de salida, a un proceso, ¿qué más? Pues nada más como las flechas de hacia dónde van y las que se le llaman el inicio y el final, ¿no? Estos programas pues están hechos así, y pues es todo. Nada más quería explicarles este tema. Es bastante interesante y creo que es bastante útil. Entonces, gracias. Mi nombre es Delgado Hernández José Francisco, del grupo B.